El aluminio, capaz de doblarse como papel y resistir como el acero, está presente en millones de cocinas para conservar y preparar alimentos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los rollos de papel aluminio? Acompáñanos a recorrer cada etapa de producción de este papel que es más delgado que un cabello humano, y a descubrir cómo el aluminio extraído de las minas se convierte en estos rollos brillantes. Hace menos de un siglo, un invento cambió para siempre la forma en que conservamos los alimentos. En 1947, una compañía estadounidense introdujo al mundo un material plateado, maleable y resistente, el papel de aluminio. Su primer uso fue envolver barras de chocolate y, con el tiempo, se convirtió en un elemento esencial en prácticamente todas las cocinas gracias a su capacidad de bloquear la humedad, soportar altas temperaturas y reflejar el calor. El primer paso para hacer papel de aluminio es obtener su materia prima, el aluminio puro. Este se extrae de la bauxita, un mineral que constituye alrededor del 8% de la corteza terrestre y que se encuentra principalmente en países tropicales. La bauxita se transporta en barco hasta las refinerías, donde de esta tierra rojiza se obtiene un polvo blanco llamado óxido de aluminio, que luego se usa para fabricar papel de aluminio o latas de bebidas. Aunque el aluminio es el tercer elemento más común de la corteza terrestre, la bauxita es prácticamente el único mineral del que se puede extraer de manera rentable. Este importante material lo encontramos en la mina de bauxita más grande del mundo, la mina de Alcoa, en pleno corazón de la cordillera australiana. Cada año de esta mina se extraen 23 millones de toneladas, aunque gran parte del mineral está bloqueada por una barrera de roca de más de 5 metros de profundidad. Las palas excavadoras mueven hasta 7.000 toneladas al día, y la bauxita de esta región contiene más del 50% de óxido de aluminio, lo que la hace especialmente valiosa. Además, se estima que solo esta mina representa casi el 10% de la producción mundial de bauxita, destacando su importancia estratégica en la industria. La demanda de agua en una mina de bauxita es gigantesca, llegando a utilizarse hasta 1 millón de litros por día para procesar el mineral. Este líquido se conduce a enormes lavadoras donde se elimina la arcilla y otras impurezas con bajo contenido de aluminio. A continuación, el paso clave es separar el aluminio del oxígeno y del resto de componentes de la bauxita, un proceso que requiere moler el mineral hasta convertirlo en un fino polvo blanco, listo para su posterior refinado. El mineral de bauxita, finamente molido, se transporta en cargueros hasta las refinerías de aluminio, recorriendo a veces más de 5.000 kilómetros para su posterior procesamiento. En esta bauxita, cada átomo de aluminio está fuertemente ligado a moléculas de oxígeno, y estos enlaces solo pueden romperse mediante electrólisis, un proceso que consume enormes cantidades de electricidad para producir aluminio puro. A continuación, mediante una transformación química conocida como proceso de Bayer, se extrae la alúmina, que posteriormente se calcinará a unos 1000 grados Celsius para eliminar toda la humedad. El mineral pulverizado se transporta a instalaciones como las de la refinería de Alcoa, donde se somete a este proceso que requiere alrededor de 150 toneladas de sosa cáustica por día para separar el óxido de aluminio del resto del mineral. La bauxita se introduce en una solución a presión junto con la sosa, y el polvo se mezcla con este fluido cáustico, separando el óxido de aluminio del lodo y dando como resultado una solución concentrada de alúmina, lista para la siguiente etapa de producción. El siguiente paso es realmente sorprendente. La solución se seca y se transforma en un polvo blanco llamado alúmina. Este material sirve como punto de partida para innumerables aplicaciones, pero su uso principal es la producción de aluminio metálico. Para abastecer la demanda, los cargadores transportan hasta 70.000 toneladas de alúmina por envío, cantidad que un fundidor puede transformar en aproximadamente 35.000 toneladas de aluminio puro. Para obtener aluminio puro, es necesario romper los fuertes enlaces entre los átomos de aluminio y oxígeno, un proceso que requiere aproximadamente 13.000 kWh de electricidad por tonelada de aluminio. El polvo blanco se transporta por cintas hasta la fundición, donde finalmente se transforma en aluminio metálico. Esta fábrica cuenta con 432 crisoles, cada uno de ellos equipado con potentes corrientes eléctricas para realizar la electrólisis. El polvo se introduce en hornos a 950 grados Celsius, donde se disuelve en un baño especial. La temperatura de fusión del aluminio es de 660 grados Celsius. En el interior, la intensa corriente eléctrica separa el oxígeno, que asciende hasta la parte superior del crisol, mientras que el aluminio, más denso, se hunde, acumulando energía y convirtiéndose en metal puro listo para ser moldeado.
La producción de aluminio consume 10 veces más energía que la fabricación de acero, y esta energía se acumula en el metal. El aluminio líquido es extremadamente reactivo. El contacto con el agua puede liberar energía equivalente a la de 3 kilogramos de dinamita, lo que hace que su manipulación requiera extremo cuidado. Con cada etapa de transformación, el valor de la materia prima se multiplica por 5, y aproximadamente un tercio del costo de 1 kilo de aluminio corresponde a la electricidad necesaria para producirlo. A pesar de su alta demanda energética, una vez que el óxido de aluminio se libera de los átomos de oxígeno, el aluminio metálico se vuelve muy estable, lo que significa que puede ser fundido y reutilizado infinitamente sin perder sus propiedades. Para abastecer la demanda global, esta operación se realiza 24 horas al día, los 7 días de la semana, produciendo más de 154.000 toneladas de aluminio al año, lo que equivale a aproximadamente 422 toneladas por día, una cantidad suficiente para fabricar millones de latas y utensilios. El siguiente paso consiste en extraer el aluminio de los crisoles, cada uno de los cuales produce aproximadamente 1,5 toneladas de metal fundido por día. Los crisoles cargados con aluminio líquido se transportan hasta la zona de moldeado, donde comenzará su transformación en bloques sólidos. El aluminio fundido se vierte en moldes para formar lingotes rectangulares, que se enfrían con agua para acelerar su solidificación. Cada lingote mide 4 metros de largo por 2 metros de ancho y pesa 8 toneladas, lo suficiente para llenar casi 1.600 latas de aluminio, por lo que se manipula con grúas y plataformas especiales. Una máquina elimina 3 milímetros de grosor de los lingotes para eliminar impurezas y lograr un acabado liso. Después de limpiar los restos de líquido de enfriamiento, los lingotes se envían a las fábricas donde se transformarán en papel de aluminio. La fabricación de papel de aluminio requiere el adelgazamiento repetido de grandes bloques de aluminio. El segundo paso, llamado laminación, consiste en calentar los lingotes a aproximadamente 400 grados Celsius y pasarlos por una serie de rodillos que los aplastan y estiran, reduciendo su espesor y aumentando su longitud. El calor generado durante este proceso es tan intenso que el lingote corre el riesgo de pegarse a los rodillos, por lo que se enfría con un líquido compuesto por 95% de agua y 5% de aceite. Partiendo de un grosor inicial de 45 centímetros, cada lingote atraviesa la máquina unas 16 veces, afinándose en varias etapas mediante rodillos de diferentes tamaños y texturas, hasta obtener láminas cada vez más delgadas. Al final de este proceso, el lingote se ha transformado en una chapa de medio centímetro de grosor, lo suficientemente fina para ser enrollada en la bobinadora antes de su paso por el laminador en frío, donde se reducirá aún más para producir el papel de aluminio que usamos diariamente. Durante la producción final del papel de aluminio, el grosor de las láminas se reduce aún más mediante el laminado en frío. Las capas de aluminio pasan por rodillos de diferentes texturas, lo que crea acabados distintos en cada cara del papel. Este proceso requiere una tensión considerable, y la lámina, con un grosor de apenas unos pocos milímetros, corre el riesgo de romperse. Es tan delgado el papel de aluminio que, si lo comparáramos con un cabello humano promedio, podrían colocarse hasta 15 capas de aluminio dentro del grosor de un solo cabello. El último paso en la producción del papel de aluminio es el recocido. Durante este proceso, las láminas se calientan a aproximadamente 350 grados Celsius durante varias horas para reducir su dureza y mejorar su maleabilidad, lo que permite doblarlas y moldearlas con facilidad. Posteriormente, se cortan en hojas de tamaño estándar y se enrollan en rollos que pueden superar los 200 metros de longitud, listos para ser enviados y utilizados en la cocina para envolver y conservar alimentos. Escribe en los comentarios para qué has utilizado este producto. Si quieres descubrir cómo se fabrican los extintores, encontrarás el video en la descripción y en el comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.